Amigas y amigos, un verdadero gusto nuevamente estar aquí con ustedes con una entrevista que estoy seguro les va a encantar. El señor Eric Howe, quien en el pasado ya ha estado con nosotros, es uno de los máximos especialistas en la industria automotriz. Le hemos dicho siempre que es el hombre mejor informado en México de la industria automotriz y además de la aeroespacial. Es muy raro encontrar a alguien que tenga doble especialidad, pero hoy vamos a hablar de la industria automotriz. Y debo de decirles que hemos interrumpido las vacaciones del señor Eric Howe para que nos concediera esta entrevista, por lo que estamos muy contentos y muy agradecidos de tenerlo nuevamente y darle la bienvenida. Eric, bienvenido nuevamente a Alex. este que es tu canal, ya lo sabes. Y el día de hoy tenemos, creo que todos en México, la duda, la preocupación sobre la industria automotriz. Sabemos que es hoy por hoy el principal detonante de la economía y mientras que en los años anteriores hablábamos de auge, hoy hay muchas nubes, hay muchas dudas en el panorama, que son pues el presidente Donald Trump con todas las cosas que ha dicho acerca de México en los últimos años, el Tratado de Libre Comercio, el TLC, que ya pues está siendo sustituido por el TEMEC, cambios en las leyes laborales, pérdida de ventajas competitivas, pero al mismo tiempo muchas posibilidades frente a la competencia de China que nos benefician. Pero la realidad es que estamos muy confundidos. No sabemos si simplemente nos vamos a mantener o se va a reducir o si va a seguir creciendo. Entonces yo quisiera comenzar por preguntarte cuál es realmente la expectativa de la industria automotriz en México. ¿Vamos a seguir hablando de auge o vamos simplemente a sobrevivir? ¿Cómo te encuentras? ¿Optimista, pesimista o realista? Bueno, antes que nada, Alex, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con mucho gusto. Vacaciones o no vacaciones, eso no importa. Yo vengo aquí con mucho gusto. Bienvenido. Y pues felicidades a todo el público por el nuevo año 2020 que estamos comenzando. Y tenemos que ser optimistas, pero también hay que tener realismo, hay que tener los pies en la tierra, buscar sí lo mejor que se pueda, pero sin fantasear tampoco a cosas que sean imposibles, porque si no tampoco las vamos a... Ni muy, a muy, ni tan, tan. Un justo medio. Un justo medio. A mí siempre me ha gustado tratar de ser realista. Si investiga uno cómo van las cosas, empieza uno a tener un parámetro para decir, bueno, esto debe estar más o menos así, para no tampoco pensar, sí, vamos a crecer a 10 millones de unidades. Pues es fantasear también, ¿no? Y como no llegamos, pues entonces a lo mejor se frustra alguien que diga, no llegamos a las expectativas. A ver, comencemos Entonces, por preguntarnos cómo está ahorita la industria automotriz. ¿Cuántas unidades estamos produciendo en este momento? Mira, no tengo la cifra final del año 2019, pero debe andar alrededor de los 4 millones de unidades producidas, que es un volumen muy bueno. En México la venta es más o menos 1.300.000. De esas, aproximadamente la mitad son hechas en México, la mitad son importadas y el resto de esa producción pues es exportación principalmente a Estados Unidos y Canadá. Si no lo vamos a decir, Estados Unidos está llevando más o menos el 75% de nuestras exportaciones y el resto el del mundo, todo lo demás. Canadá obviamente es importante, Europa es importante, pero se disgrega ya después en muchos países, Okay. que incluso a lo mejor ni se imaginan que van a dar unidades mexicanas a países árabes, por ejemplo, a Japón, a Tailandia, a Australia. Al mundo entero, incluso, ¿verdad? Sí, al mundo entero. Sí. Tenemos calidad mundial y eso es algo muy importante, que no es nada más directamente competitividad del tratado. Se desarrolló por la necesidad de México de exportar, porque si no se tiene una calidad estándar con todo el mundo, pues las unidades simplemente no tendrían mayor demanda. Entonces, eso es algo que sí se ganó ya desde hace muchos años. La proveeduría también, tenemos muchos proveedores muy importantes aquí en México que incluso exportan a otras plantas en otros países, y ahí creo que hay una buena oportunidad todavía. Hay gente que quiere invertir para ser proveedores de las plantas terminales. Todavía hay mucha área de oportunidad en las diferentes marcas de cosas que necesiten que sí se les fabriquen para dejar de importarlas de otros Vamos a centrarnos precisamente en esa parte, mi querido Eric, porque, bueno, la venta nacional sabemos que depende de la situación de la economía. Si nos recuperamos va a haber más venta de coches, etcétera, etcétera. No, la preocupación es la exportación, la movida de tapete que ha representado este cambio de nuestros tratados de libre comercio con respecto a Estados Unidos.
Si vamos a perder las ventajas competitivas, el futuro de la exportación, que es la parte grande, estaría en peligro. ¿En qué medida para ti va a impactar o no va a impactar los cambios de estos tratados de libre comercio? Mira, yo creo que no va a ser un impacto tan grande como mucha gente está pensando. Desde luego hay que adecuar cosas a las nuevas reglas que pidió Trump, porque eso fue lo que hizo de última hora con el aumento de los sueldos. Bueno, van a tener que ir aumentando los sueldos, que a final de cuentas no es malo para los trabajadores del país que crezca el poder adquisitivo, porque si crece en la industria automotriz, van a arrastrar a otras industrias a que también suban los salarios, que es algo que sí creo que es importante. Y va a haber mayor poder adquisitivo en México. Exactamente, claro. que se reparta mejor el dinero. Ahora, que va a impactar, sí, a final de cuentas tiene que impactar, y eso va a impactar el precio final, que a los americanos les va a costar más un coche producido en México. Trump pretende que con eso las compañías digan, no me conviene producir en México. La verdad es que de todas formas les conviene, y además ya tienen infraestructura en México. Todas las marcas que tienen ya plantas aquí no las van a cerrar porque van a aumentar los salarios, simplemente van a ir adecuando sus costos y todo para poder seguir trabajando. Es decir, sí las van a poder absorber, sí, desde tu punto de vista. Claro, sí, habrá ajustes de precios que sean necesarios, ni modo, eso es algo que tiene que pasar y pasa en todo tipo de industrias, pero sí tiene que poderse dar esa integración de las nuevas reglas, que a final de cuentas impacta también, por ejemplo, que el acero tenga que ser de origen de América del Norte. No solo Estados Unidos, se puede importar acero de Canadá, o se puede empezar a producir en México acero de alta calidad que permita a la industria no tener que depender de importaciones de otros lugares que se están trayendo de Japón. Eso va a ser bueno para la industria siderúrgica de México. Sí, pero tienen que ponerse las pilas de producir el acero con la calidad necesaria para la industria automotriz. Lo mismo el aluminio, porque cada vez se está usando más aluminio, y es importante que México pueda también ser productor en eso, no nada más importador, porque eso sí nos impacta en el sentido de que Estados Unidos sí, pero el acero me lo compras a mí, porque sí hay plantas que traen acero de Japón, acero de Alemania o de otros lugares por la calidad. Y pues obviamente lo que Estados Unidos quiere es que sea acero, más acero local, ¿no? Aluminio bueno, también. A ver, vamos a tratar de ubicar esto. Las fábricas que vienen de afuera, principalmente de Estados Unidos, las europeas, las asiáticas, están ya muy globalizadas, encontrarán la manera de hacer sus ajustes internos, pero la industria autopartera, es decir, los proveedores que han crecido en México, que han desarrollado su calidad y su competitividad, han estado acostumbradas a producir con unos salarios sumamente bajos. Pero hoy me llega la noticia, yo autopartero en Querétaro, en San Luis Potosí, que tengo que definitivamente elevar mis salarios porque si no me van a cancelar el pedido mi cliente estrella. ¿Qué va a pasar en ese momento? O sea, yo dependo de ti, General Motors, o de ti, Toyota, que está por inaugurar, y de repente mi costo laboral yo mismo lo tengo que elevar. Y si mi margen no me lo permite, ¿qué me sucede a mí? Esta es en el microcosmos de un autopartero mexicano. Ese es el impacto que nos preocupa. Mira, no es que vayan a aumentarse los salarios así de manera inmediata y de una manera brutal como muchos podrían estar pensando. Lo que quiere el nuevo tratado es que los salarios en México no sean tan dispares con los que se pagan en Estados Unidos y Canadá. Obviamente no puedes tú hacerlos iguales a aquellos de la noche a la mañana, porque no es posible. Lo que quiere Trump es que se vayan subiendo para que no sea una cuestión de competitividad de México pagar tan barato como pasa con China o con Vietnam o con algunos otros países. Entonces, lo que quieren es que si la industria automotriz empieza a jalar los salarios hacia arriba, pues el resto de la industria en México también tenga que irlo subiendo, lo cual no es malo para el país. Si los trabajadores ganan más, tienen mayor poder adquisitivo, mayor capacidad de compra, la economía también va a ir mejorando. Que eso va a traer un ajuste en los precios, desde luego. Si yo estoy produciendo alguna parte y a mis trabajadores les tengo que ir subiendo el sueldo y me va a impactar en el costo, no quiere decir que yo vaya a perder dinero con eso. Yo tengo que subir los precios
para ti General Motors, para ti Toyota, para quien se los esté O ajustar comprando. tus costos de otras áreas y hacerte más competitivo, que yo creo que Puede más bien se van a ser. ir por ahí, ¿no? Yo creo que van a hacer las dos cosas. En la medida que sea necesario tienen que ajustar los precios y también eso le va a impactar en los costos a los productores y al precio que van a vender ese producto en Estados Unidos. Eso va a ocasionar que algunos productos que se hacen en México tengan ajustes de precios. No van a duplicar su precio, o sea, simplemente sí van a tener ajustes y además no van a ser mañana. Van a ser a lo largo de unos años porque no se está pidiendo que mañana los trabajadores de la industria ganen el doble o el triple de lo que están ganando hoy. Y recuerden que de todas formas, de los mejores pagados, de los trabajadores calificados mejor pagados del país, son los industrias automotrices. Desde luego las plantas armadoras son las que tienen los mejores salarios, pero también muchas industrias de autoparte que tienen gente especializada no les pueden pagar muy bajo porque se van a acabar yendo a otro lugar. Entonces, esto va a presionar a que los salarios se vayan ajustando, sí, pero ya eran de todas formas la industria mejor pagada. Hay algunos periodistas que llegan a hacer comparaciones de que dicen, no, es que en Estados Unidos un obrero de la industria automotriz gana, no me acuerdo el dato, vamos a suponer que $16 la hora. En cambio en México el salario es de 2,000 y tantos pesos. No ganaban el mínimo. Ellos, por mal pagados que están ganando 8 o 10 mil pesos al mes. Ok, no es un gran sueldo, pero tampoco están ganando el mínimo. Están arriba del estándar de muchas otras industrias. Exactamente, Es lo que la industria automotriz es la que mejor paga en México, para acabar pronto. Entonces, eso sí se va a tener que ajustar, sí. Que eso les va a impactar en el costo y por lo tanto en el precio de venta, sí. Pero no es para mañana. Eso hay unos años para ir ajustando todo eso. Las plantas van a ver de qué manera lo van a absorber, lo van a ajustar, lo van a hablar también con sus proveedores, porque tienen que acatar las nuevas reglas del juego. ¿A cuántos años se calcula que va a ser este ajuste? No recuerdo cuánto dice el tratado, la verdad. Todavía hay muchas cosas que hay que acabar de leer, de entender, de definir. Todavía, a final de cuentas, no se ha aprobado. Está en ajuste todavía, inclusive, ¿verdad? No se ha llegado a cifras definitivas. Son aproximaciones. Son más o menos ya lo que se tiene. Que sí hizo mal México en haber aceptado eso de último momento, yo creo que sí. No se vale que se hagan esas cosas, pero a final de cuentas el gobierno ya lo aceptó. Entonces van a ser las nuevas reglas que se van a tener. Entonces, pues hay que acatarlas. Bueno, era un marco realista que esto ya se veía venir y como dicen, al mal paso a darle prisa. Es decir, cuando se firmó ese día estaban muy eufóricos las tres partes, ¿no? Llamaba la atención de ver la señora de Canadá que estaba feliz, irradiando alegría, parecía una motivadora. El de Estados Unidos, bueno, es el que menos hemos querido aplaudir porque ha sido el que ha jugado el papel del verdugo. Pero nuestros negociadores también se veían muy tranquilos. Entonces, esto ha dado a muchas interpretaciones. Pero yo te haré una pregunta. Si en Canadá se están ensamblando automóviles que son exportados a Estados Unidos y en Canadá los salarios son infinitamente más altos que en México y ellos mantienen su competitividad, entonces no nos puede ir peor que a Canadá en el pasado. Bueno, hay muchas variables ahí que entran en juego. Sí, desde luego, Canadá la ventaja que tiene es que los costos de transporte a Estados Unidos pues son realmente no tienen ningún impacto porque están pegados a la frontera, ¿no? Es como si estuvieran todas nuestras fábricas en la frontera, no hasta Querétaro o hasta Guanajuato. Exactamente, entonces en México, por ejemplo, impactan mucho más los costos de transporte, no solo por el hecho de que estén más lejos de la frontera, es que los costos en México son mucho más altos en peajes, en seguridad, de ferrocarriles, en transporte terrestre, en combustibles. Entonces, esos son cosas que impactan más que la mera distancia que habría que mover los productos, porque a final de cuentas, si se pudieran mover con seguridad en tren, los costos son bajos por unidad. Entonces los pueden llevar. Pero llama la atención que muchas de las fábricas se pongan en el centro del país, porque mientras un Kia Motors se puso en Pesquería, Nuevo León, que está más cerquita de la frontera, ¿por qué Toyota y todos los japoneses se vienen a Guanajuato, a Aguascalientes y le meten 1,000 kilómetros de por medio? ¿Cuál es el atractivo que tiene el centro del país por arriba de la frontera para meterle 1,000 kilómetros que tal vez no son tan relevantes cuando vemos que de Kia
vamos a importar automóviles desde la India, que está del otro lado del planeta. Entonces, no es tan impactante la distancia. No es tan impactante porque depende ahí mucho de las condiciones que le estén dando al fabricante. Ustedes saben, cuando llega una fábrica con una inversión muy fuerte, siempre se le tienen que dar algún tipo de incentivos que ya cada estado va a negociar, no solo cada estado, cada país, porque siempre dicen, bueno, ¿a dónde puedo poner mi planta? Pues puede ser en México, pero puede ser al sur de la frontera, puede ser en Asia, puede ser en África. BMW, por ejemplo, antes de poner la fábrica aquí en México, tiene inversiones en África, tiene inversiones en Estados Unidos, tiene inversiones en China, pero llega un momento y dice, mira, me conviene México por su ubicación estratégica, por sus tratados comerciales, no solo con Estados Unidos y Canadá, sino para exportar a Latinoamérica, a Asia, Europa. Por eso Audi se puso también. Entonces sí son ventajas competitivas que se tienen. Ahora, no es nada más si vamos a estar lejos o no de la frontera o de un puerto para poder exportar, son las facilidades que se puedan tener, la infraestructura que se pueda tener, que haya proveedores, que haya mano de obra calificada, que eso es muy importante, porque si tú tienes que llevar la mano de obra de otro lugar a que se mude, eso te va a costar, porque vas a tener que darles incentivos para que decidan pues dejar su casa en donde está para irse a vivir a otro lado con todo y familia. Sí. Entonces eso a final de cuentas te cuesta. Entonces son muchas cosas las que tienen que entrar en juego. Hacen estudios todos los fabricantes cuando van a poner una planta, a dónde les conviene por todas esas razones. Entonces son muchos los determinantes. Bueno, si hubiera que sacar una primera conclusión de que como todo esto está en proceso, todavía hay muchas noticias que se van a generar, todavía hay muchos elementos que no los alcanzamos a dimensionar. En concreto, para las empresas mexicanas al 100% nacionales, que se dedican a la proveeduría, o sea, los autoparteros, o sea, los que fabrican los arneses o los sistemas de aire acondicionado, los asientos, en fin, los que entran a hacer esas partes de los coches, que les van a venir muchos cambios en los próximos meses. ¿Qué mensaje tú les darías? ¿Qué es lo que deben de hacer? ¿Cómo se deben de preparar para este entorno que definitivamente en este año va a ser muy, muy cambiante? ¿Cuáles serían tus 3 principales consejos para ellos? Bueno, mira, no son cosas que vayan a cumplir ellos solos. Si hay una nueva legislación por el nuevo tratado comercial, definitivamente habrá que hacer ajustes, pero los ajustes no los van a hacer solos. No es que todas las empresas tengan que triplicar sus sueldos ahorita. Simplemente Estados Unidos lo que quiere es que haya más equidad en cuanto a sueldos pagados durante todo el proceso. O sea, las fábricas tampoco van a duplicar sus sueldos mañana, pero sí tienen que ver de qué manera les van impactando sus proveedores en el costo total para cumplir con esa regla de que los salarios no sean tan dispares, y tendrán que ir platicando con los diferentes proveedores de qué manera se van a incrementar los salarios y eso cómo les va a impactar en los costos, hasta dónde se pueden absorber o no, hasta dónde tienen que incrementar o no, para llegar a un acuerdo todos. Pero se van a tener que eficientar en otras áreas para poder amortiguar un aumento que les va a venir. También va a pasar tanto en proveedores como en las plantas terminales. Ahora, de que va a haber eso un impacto en precios, pues sí, muy posiblemente lo único que va a pasar es que tienen que aumentar los precios y eso lo va a pagar el consumidor, no solo aquí en Estados Unidos, que es a donde más vendemos. Como te decía, el 75% de la producción mexicana va a dar Estados Unidos. ¿Por qué se fabricaban los coches baratos acá? Porque el impacto de la mano de obra de Estados Unidos sí repercute mucho en el precio. Pero entonces, del punto de vista de Donald Trump, no es que se va a lograr que cierren las fábricas debido a esto y se regresen a Estados Unidos. Simplemente que la competencia por cuestión de mano de obra ya no va a ser tan drástica contra ellos y las presiones de los sindicatos en Estados Unidos se van a tranquilizar un poquito y él va a cumplir más con sus campañas de promesa. Es decir, es una salida lo más amigable a toda esta situación, pero por ningún motivo representa la muerte ni el final de la industria automotriz, ni del auge que se ha alcanzado. Exactamente, no, eso no va a pasar. Desde luego siempre hay impactos
que si suben los precios, a lo mejor reducen un poco las ventas. Lo que pueden hacer en dado caso es empezar a exportar a otros mercados, que además sí se puede. Hay que diversificarnos. Claro, la producción en México se hizo principalmente para surtir Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque es uno de los mercados más grandes y el que más importaba. Entonces, si tú diversificas las exportaciones y no dependes tanto de Estados Unidos, eso también ayuda, por supuesto, ¿no? Porque no todo va para allá y entonces no es tan necesario que se cumplan con todas las reglas del Tratado de Libre Comercio, porque hay producción que no va para Estados Unidos. Entonces, y en algunos casos incluso pudiera ser que ellos te dicen, bueno, si no cumples con la cuestión de salarios, lo que se hace es que se va agregando un arancel. Si no cumples con la integración del acero norteamericano, se te agrega un arancel. A lo mejor te conviene más pagar un arancel de 5% y no incrementar tus costos, que es subir los sueldos o subir los precios. Se acolchonan unas cosas con otras. Exactamente. Va a tener que la industria que hacer un análisis cada uno con sus proveedores, con su trabajo, con lo que están fabricando, lo que quieren fabricar aquí en México, para ver de qué manera van a prorratear esos nuevos costos o cómo van a cumplir con estas nuevas reglas del tratado comercial. Pero que se puede lograr, yo no creo que haya ningún problema. La expectativa de México era llegar a 5 millones de unidades producidas. Yo creo que se va a ir dando con el tiempo, ya con las plantas nuevas que están entrando en operación, incluyendo BMW que ya está trabajando, Toyota que está a punto de trabajar, y que casi todas tienen todavía margen de crecimiento para en un momento dado crecer esa producción. Y la pregunta final, ¿ya están todas las fábricas importantes automotrices del mundo en México o todavía, y a pesar de todo, podemos estar optimistas en que habrá sorpresas de que lleguen algunas más? Puede darse todavía la llegada de algunas, sobre todo chinas. Hasta el momento sí hay una fabricación, no es producción, sino armado de algunos vehículos en México, como el caso de Jack, como el caso de Bike. Podrían llegar más marcas, podrían empezar ya a meter una planta no solo de armar los productos, sino de fabricarlos realmente según vaya la demanda. Jack está haciendo un buen trabajo, están creciendo bien en el país. Bike no tanto, pero no quiere decir que no lo puedan hacer, hay más marcas que pueden llegar. Entonces sí se podría dar que llegaran ellos, que en algún momento Peugeot decidiera tener alguna producción local, no sería mala idea. Que alguien más de los que ya están quisiera ampliar su capacidad de producción por alguna razón, se puede dar. Digo, Nissan, por ejemplo, ya tiene 3 plantas más una más que en donde fabrican productos. Y hablando de Japón, ¿Suzuki podría darnos alguna sorpresa por ser uno de los grandes que todavía está ausente? Podría ser, yo no puedo decir si lo van a hacer o no lo van a hacer. O sea, como les pedían una plataforma de 30,000 unidades que ya andan llegando. Sí, no estoy seguro ya internamente cómo lo estén manejando. Obviamente, cuando iniciaron sus operaciones y en el transcurso de estos años, pues su venta en México, aunque ha ido creciendo todos los años, no es muy alta. 30,000 unidades en un país que vende 1,300,000 sigue siendo un impacto muy bajo. Estamos hablando del 2%, 3%. Porque es una empresa importantísima. En India creo que es la segunda firma japonesa en venta en ese país y aquí en México... Ahí tienen producción local, por eso les ayuda mucho. No quiere decir que no se vaya a dar. Sí podría en un momento dado Suzuki evaluar si le conviene producir en México por ventas hacia Latinoamérica. En Estados Unidos ya no se vende Suzuki, entonces no les importa tanto la venta hacia Norteamérica, porque sus productos no eran los más adecuados para el mercado estadounidense, que quieren vehículos grandes. Ellos son vehículos chiquitos, muy eficientes, de muy buena calidad. Entonces, si en un momento dado determinaran que es factible, pues yo estoy seguro que podrían considerar una inversión en México. Y más que autos compactos, tienen autos chiquititos, porque en Japón, que acabamos de estar, nos sorprendió de ver unos modelos que ni siquiera nos imaginábamos que existían. Fantaseábamos de que esos en México podrían tener mucho éxito. Bueno, todas las marcas tienen modelos muy chiquitos allá, porque en las grandes ciudades japonesas, porque están muy congestionadas, necesitan vehículos muy pequeños. De hecho, ellos llaman mini vehículos a todos los que no solo en tamaño, sino un motor de menos de 660 centímetros cúbicos,
se venden en esa categoría y todos los demás ya son vehículos normales. Esa categoría Entonces, todavía está en pañales en México, que ya tenemos unos problemas de embotellamientos terribles en muchísimas ciudades. Pero no es solo tamaño, o sea, sí en algunos lugares quizá funcionan, pero un motor tan pequeño por la altura de México tendría problemas. No es nada más decir si vamos a hacerlo. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Y obviamente aquí hay mucha influencia del mercado americano que quiere productos más grandes, entonces no necesariamente la gente podría aceptar tan fácil ese tipo de vehículos. No digo que no se pueda dar, no digo que no toda la gente los aceptara. Hace 20 años o 30 años nadie pensaba que un Atos pudiera ser exitoso, ¿no? Y sin embargo, gracias al Atos, Hyundai está hoy en México. Sí. Ya no se llama Atos, se llama Grand i10, pero ese es el que fue derivándose de ese producto. Y la gente no lo hubiera creído, pero pues aquí están los productos Suzuki mismos. El Swift, por ejemplo, es un vehículo que se vende muy bien en México. No es barato porque es muy sofisticado, tiene motores muy buenos. Suzuki tiene mucho al ahorro de combustible y a un buen manejo, entonces no puede ser barato, pero te está dando un producto de calidad, ¿no? En fin, yo creo que hay marcas que todavía nos pueden dar sorpresas. Ahí está Hyundai, que tiene a Kia, pero no está como fábrica Hyundai, que puede ser otra. El mismo Tesla Motors, que está abriendo una planta tremenda en China, y tantas y tantas. En resumen, lo que creo que ampliamente nos vienes a responder, nuestro querido Eric, es que no hay que perder el optimismo, que vamos a tener ajustes muy importantes en la industria automotriz y que hay que observarlos de cerca, porque lo que pasa en la industria automotriz puede tener resonancia en las demás industrias, y llegamos a la conclusión de siempre: hacernos más competitivos, porque todos estos cambios que nos están llegando vienen de afuera y tenemos que responder con mentalidad global, con agresividad, con estrategia, con todos los elementos de los que estamos tan convencidos. Mi querido Eric, muchísimas gracias por esta orientación, y te vamos a estar buscando más a menudo y esperamos no interrumpir siempre tus vacaciones. Muchísimas gracias por dedicarnos Alex, estos valiosos minutos. Gracias a ti, con mucho gusto, cuando quieras. Estamos más que puestos para venir a platicar con ustedes. Un saludo a todos los que nos ven en el canal de YouTube. Les deseo lo mejor para este año y bueno, hay que ser realistas, pero hay que seguir optimistas también. Bravo. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Hasta la próxima.